Shalom, amados hermanos, muchas bendiciones. Espero que estén bien. Mi nombre es Kerlin Arecius, soy venezolana, de ascendencia haitiana y tengo 35 años. El día de hoy, me animo a compartir mi testimonio. Para empezar, me gustaría hablarles un poquito de cómo llegué a la Torá, de cómo empecé a guardar las fiestas, de cómo empecé a guardar el Shabbat y todos los mandamientos del Eterno. Yo crecí en un hogar donde yo veía a mi mamá muy entregada a las cosas del Eterno. Ese es uno de los ejemplos que ella me dejó o me sigue dejando porque ella todavía sigue viva. Una mujer que oraba mucho, que ora mucho, que se apartaba para el Eterno. Yo veía mucho a mi mamá ayunar, vigilar, y obviamente también me llevaba a la iglesia y me hablaba de las cosas de las cosas celestiales, de las cosas del Eterno. Ella nos llevaba a leer la Biblia, todas esas cosas. Pero yo, como tal, en lo personal, tomé la decisión de tener una relación con Yahshua, que en ese momento yo lo conocía como Jesús, a los 24 años de edad. Ese caminar como tal lo empecé a emprender junto con una amiga que amo con todo mi corazón, que hoy en día no está viva. Se llamaba Irene Isamar Linares. Yo empecé a emprender ese camino con ella porque ella también estaba buscando del Eterno justamente. Y bueno, ella y yo tuvimos una amistad desde la adolescencia, pero ya después cuando empezamos a estudiar la universidad nos distanciamos un poco porque cada quien escogió una carrera diferente. Pero después nos volvimos a encontrar y prácticamente nos encontramos y se solidificó más todavía nuestra amistad. Es por causa del Mashiach, es por causa del Evangelio, es por causa de la fe. Y emprendimos ese camino juntas, empezamos a aprender, empezamos a crecer y fue todo bien, ¿no? Y yo recuerdo que un día ella y yo fuimos a tomarnos un café por ahí y estábamos hablando, porque cada vez que ella y yo hablábamos, siempre hablábamos de cosas espirituales, de cosas de la Biblia, cosas del Eterno. Esa era nuestra pasión y podíamos pasar horas hablando en un café, hablando de lo que aprendimos, de nuestras experiencias espirituales, de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y vivido para con el Eterno. Y yo recuerdo que en esas conversaciones intensas que hemos tenido, porque bueno, nos encantaba hablar de las cosas del Eterno y a mí me gusta todavía hablar de eso. Ella porque falleció y bueno, ya no vamos a estar hablando hasta que estemos como tal en ese tiempo con Mashiach, ¿no? En el reino milenial y todo eso que nos espera. Pero volviendo al tema, yo recuerdo que estábamos hablando y yo le dije a ella, oye chama, ¿sabes qué pasa? Yo siento que aquí en la fe de cristianismo como tal, siento que he aprendido todo. Siento que ya no hay más nada que aprender. Y no puede ser que las cosas del Eterno se hagan así. O sea, en ese momento yo lo conocía como, yo le decía a Dios, yo decía, si Dios es tan grande, tan profundo, tan ancho, tan intenso, tan hermoso, no puede ser que esto que aprendimos sea todo, tiene que haber algo más. Y ella me acuerdo que me dijo, sí, hermana, tiene que haber algo más, yo concuerdo contigo, estoy de acuerdo, porque hay algo más, debe haber algo más. Entonces, claro, nos quedamos con esa conversación así. Y por causa de esa conversación empezamos nosotras a buscar otras congregaciones donde congregarnos, porque bueno, uno creía que eso dependía, ¿no? de la congregación en la que se encontraba. Pero en ninguna de esas congregaciones nosotras encajamos. Nunca nos sentimos en casa, íbamos por aquí, íbamos por allá y nada, nunca encajamos. Y estábamos más que todo haciendo eso, era justamente
por esa sed que había, por esa curiosidad o quizás por ese deseo de aprender más. Y pasaron los años. En el 2017 yo tuve un proceso muy fuerte, muy doloroso, y emocionalmente no me sentía bien. Ella para ese entonces se había casado, y se había casado nada más y nada menos con un familiar mío, un primo, muy querido por mí también, y ella ya estaba en casa de su esposo, o sea, ella se había mudado a Trinidad y Tobago, y él se enteró de lo que viví, y ella me dijo, Kerlin, ¿qué tal si te vienes a la casa? Y ellos me adoptaron por un mes. Claro, aparte que tenía tiempo sin verla, sin ver a Paul, que es mi primo. Nos quedamos ahí. O sea, me invitaron y fui para allá, para su casa, y me adoptaron un mes. Hubo un día en que yo lloré muchísimo. Era un día en el que yo creo que fue el día donde más lloré por causa de lo que yo viví. Y ella me veía llorando amargamente, muy triste, con una tristeza profunda, así con todo el alma. Y entonces ella habló con el padre en sus adentros, dijo, Padre, ¿qué le digo? Mira cómo llora, mira cómo le duele, yo viví eso también que ella vivió, pero no sé qué decirle, dame una palabra y yo se la diré. En esas ella agarra y abre su Biblia y ella ve Isaías 51 y automáticamente le vino una voz audible que le dijo, dile a ella que lea Isaías 51, eso es para ella. Y así tal cual me lo dijo ella, así tal cual me lo dijo Isamar. Yo agarré la Biblia y la leí. Yo invito a que los lean, Isaías 51, es un pasaje preciosísimo, pero ahí entre líneas, para resumir un poco el asunto, entre líneas se me estaba hablando de mi identidad. Entre líneas se me estaba diciendo que yo era una hija de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí prácticamente se me estaba diciendo que la Torá estaba en mi corazón y que yo era Israel. Y que Él era mi consolador. Que iba a convertir mi desierto en un Edén y mi soledad en un huerto suyo. Cosas hermosas me dijo ahí. Y así fue que Él me consoló. O sea, la palabra de consuelo era eso justamente, Isaías 51. Después me regreso a mi país, todo chévere, voy avanzando, voy sanando. Y me regala Isaías 4, del 4 al 6. Y también en esas oraciones y en esa intimidad me regala Isaías 44, verso 2 al 5. Y ciertamente pues me quedé con esos pasajes, pero prácticamente ahí, en esos pasajes que les enumeré, se me estaba hablando de mi identidad. Es como confirmándome que yo era Israel. Y bueno, como yo tenía mi mente evangélica, mi mente cristiana, sin ánimos de ofender a ningún evangélico que me esté escuchando, sino que no entendía las cosas de Torá, cosas de Israel. Yo decía, ay, qué belleza. Y los atesoré en mi corazón, pero sin entender nada. Pasan los años, bueno, no pasaron tantos años, pasaron meses realmente, porque en el 2018 se me habla del Shabbat. Y yo dije, ay, pero el Shabbat no era que era abolido. No, yo tengo entendido que el Shabbat ya no se guarda ni nada por el estilo. Pero mis hermanos, yo decía eso y no estaba muy convencida de lo que estaba diciendo realmente. O sea, en mi corazón, yo no lo había rechazado el Shabbat. Y las palabras que yo dije defendiendo una doctrina que realmente no es verdad, lo dije de la boca para afuera realmente. No, que el Shabbat está abolido, no creo, eso no es así. Pero como les dije, eso era algo de la boca para afuera. Pero en mi corazón no estaba convencida de esa idea. Después pasaron los días y me vuelven a hablar del Shabbat. Y lo que dije fue, ¿y cómo se guarda ese día? Eso debe ser maravilloso poder guardar ese día. Y eso fue mi inicio
en toda esta maravilla que es la Torá, donde empecé a investigar las fiestas, el Padre puso personas en mi camino para enseñarme, empecé a relacionarme con hermanos que también estaba en esas, aprendiendo, y personas que incluso ya estaban guardando la Torá como tal, y me fueron enseñando. Me enamoré de la Torá, eso para mí es lo más preciado que yo pude recibir. Wow, me encantó. Yo dije, no, tengo que aprender y tengo que guardar todo esto. Esto es un tesoro, esto es espectacular. Y bueno, nada, bien animada empecé a aprender. 2018 para mí fue un año de aprendizaje, de aprender cómo se hacen las cosas, entender un poquito más los mandamientos. Y 2019 fue el año en el que me enserié, vamos a decirlo así, en el que empecé a guardar Shabbat, donde empecé a guardar los mandamientos y todo eso. Entra el año 2020, ya sabemos que ahí empezó la pandemia, todo el mundo en su casa, no se puede trabajar, no se puede andar en las calles con libertad, estamos en cuarentena y ahí empecé a aprovechar. Yo dije, bueno, vamos a aprovechar este encierro para aprender más del Eterno. Todo obra para bien. Y empecé a aprender, empecé a investigar más, empecé a escudriñar las escrituras. Y en esas me topé con unas enseñanzas de la hermana Karina, donde hablaba de las tribus. La tribu de Isaacar, la tribu de Judá, la tribu de Zabulón, la tribu de Gad, etcétera y etcétera. Y me llamó la atención y empecé a escuchar. Pero yo sentía que no sé, todavía no me sentía como identificada con ninguna. Y yo recuerdo que hablaba con Irene, con Isamar, y yo le decía, Isamar, ¿ya tú descubriste cuál es tu tribu? Porque a mí me encantaría saber cuál es mi tribu. Yo todavía no sé, no me entra todavía la noción de las tribus y yo todavía no me siento muy identificada. Y ella me cuenta que sí, que se siente identificada con una tribu y todo eso, y que bueno, el Padre le confirmó. Y yo, bueno, yo voy a orar para ver, porque de verdad yo quiero saber. Cuando yo le dije eso, creo que 2 días después, yo tuve un sueño. Yo soñé que yo estaba en un campamento de los hebreos, el campamento de los hebreos en el desierto. Yo vi carpas así, o tiendas y todo eso, y vi el Mishkan. En esas vi que entré yo al Mishkan, pero entré como quien dice al patio como tal, al atrio. Estaba en el perímetro del Mishkan, vamos a decirlo así. En la entrada al lugar santo, yo vi una cartelera y había unos nombres escritos ahí. Eran 3 nombres que estaban escritos allí en esa cartelera. En primer lugar vi el nombre de Rahab. ¿Recuerdan Rahab, la ramera? Bueno, que fue rescatada de Jericó, ella fue la que ayudó a los espías. Bueno, yo vi su nombre escrito ahí. En segundo lugar vi mi nombre completo. Y de hecho yo veía mi nombre y decía, ay, ¿qué hace mi nombre ahí? Me sorprendí porque yo decía, bueno, pero ¿qué hace mi nombre ahí? No entiendo. Pero seguí leyendo y leí en tercer lugar a Ruth. Ruth, la moabita, que se había casado primeramente con uno de los hijos de Noemí, pero después decidió, ¿verdad?, volver a ir a Israel, porque Noemí cuando decide volver, ella dice que se iba a quedar con ella. Y sabemos toda la historia de que Ruth se casó con Boaz y bueno, fue algo muy bonito. Eso está en el libro de Ruth, por cierto, en la Biblia. Y vi el nombre de Ruth y yo decía, bueno, pero ¿qué hace mi nombre escrito entre esas 2 mujeres? No entiendo. Y desperté. Cuando despierto, le comento eso a mi hermana Irene, que ella para mí, como no sé si les dije ya, pero ella era como la hermana que mi mamá no parió. Entonces, claro, como nosotros siempre hablamos nuestras cositas espirituales así, yo le comenté, mira, chama, tuve este sueño. Y ella me dijo, ay, chama, ¿te acuerdas que tú me habías dicho que tú querías saber tu tribu? ¿Esa es tu tribu? Mira, fíjate bien. Y entonces ella me empezó a explicar lo que entendió. Ella entendió que yo era de la tribu de Judá, tal cual como esas mujeres.
porque Ruth y Rahab entraron a Israel, fueron parte de las tribus, pero por medio de sus esposos, y sus esposos eran judíos. Y yo decía, ay, qué chévere. Entonces, claro, orando, el Padre me fue confirmando que ciertamente sí, soy Judá. Buenísimo, yo feliz con mi tribu. Ay, ya yo sé cuál es mi tribu. Pero yo recuerdo que también ese sueño se lo conté a la hermana Karina y ella lo entendió de otra manera. Y lo que ella entendió fue, en pocas palabras, que el hecho de que mi nombre esté escrito en la entrada del lugar santo es una invitación a profundizar, a ser más profunda, en las cosas del Eterno. Y también atesoré esa interpretación en mi corazón, porque ciertamente uno no puede conformarse, ¿verdad?, con un nivel. Uno tiene que buscar siempre la profundidad, buscar meterse más, sumergirse más. Bueno, pasaron los años y empecé a tener sueños muy seguidos de mi persona, confrontando a la gente, confrontando a falsos profetas, confrontando a líderes, a pastores que deberían ser como de esos que guían correctamente a las ovejas. Yo me vi todo el tiempo en eso, confrontando y predicando juicio y hablando del fin de los tiempos, pero fuerte, con una fuerza. Y yo realmente, el que me conoce sabe que tengo un temperamento algo fuerte también, que muchas veces yo le pido al Padre que me quite esa fuerza en mi carácter. Y una vez Él mismo me hizo entender que no es que me va a quitar el carácter, la fuerza en mi carácter, en mi temperamento, sino que lo santifica y lo canaliza para su obra, para su gloria. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué me veo mucho confrontando a los pastores? Porque yo me veía confrontando pastores que hoy en día predican herejías, predican cosas que no están para nada bien. Y me veo en esa contienda todo el tiempo, en sueños. Una vez tuve un sueño que lo recordé clarito y se lo conté a la hermana Karina. Y lo que ella entendió fue que ahí se está manifestando una tendencia mía, pues, en cuanto a lo que el Padre quiere hacer conmigo, o lo que espera el Padre de mí, o simplemente en mi manera de ser. Y ella misma me dijo, yo ahí veo a Leví. En esos sueños que tú me estás contando, de que estás confrontando, de que tú estás con esa fuerza, yo veo a Leví. Entonces yo me puse a estudiar, y yo dije, bueno, déjame ver. Y empecé otra vez a estudiar la tribu de Leví. Y me sentí muy identificada. Es ahí donde entendí que también era Leví. Y yo dije, wow. Entonces, claro, cuando voy a las escrituras, empiezo a revisar, empiezo a analizar. Y por supuesto, veo las enseñanzas. Me sentí identificada con Leví. Pero yo me quedé con eso en mi corazón. Yo no dije nada, ni nada. Conozco a mi esposo, que bueno, él y yo, bueno, hablamos todos los días, obviamente, cuando nos estábamos conociendo. Él también es levita. Él también tuvo una experiencia muy hermosa de cómo el Padre le reveló su tribu. Y veo que él y yo somos muy parecidos en nuestra fuerza como tal, en nuestro temperamento, esa fuerza que tiene Leví. Y entonces un día estábamos hablando él y yo, y él justamente me dijo así, Kerlin, por tu manera de ser, tú eres levita. Y yo, en serio, ¿cómo lo sabes? Tú me dices, Kerlin, no sé, es que tú eres igual. Eso es algo que no, o sea, no sé cómo explicártelo, pero yo te miro y eres Leví. Y obviamente empecé otra vez a orar, a pedirle al Padre que me revele, que me confirme eso. Pero por medio de las escrituras y por medio de los estudios que Él me ha permitido hacer, de entender, de leer, de escudriñar, entendí que también soy Leví.
pues este es mi testimonio. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom.